Buenos días. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó para mayo una inflación anualizada de 229%. Más allá de esta cifra, ¿qué significa para la familia venezolana? ¿Cómo impacta el presupuesto familiar? Para conversar sobre este tema tenemos en estudio a Sandy Gómez. Ella es economista y profesora del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Bienvenida, Sandy. Gracias, Ibrahim. Siempre un gusto compartir contigo y ayudar a la audiencia a entender mejor un poco lo que está ocurriendo y cómo pueden surfear esta situación. ¿Podemos explicar con ejemplos qué significa para una familia venezolana que la inflación haya aumentado o se haya anualizado en 229%? Sí, primero esto viene de un cálculo que es muy común, digamos, en todo lo que tiene que ver con finanzas y economía o macroeconomía, que es lo que corresponde en este momento para analizar la situación global del país, y es que tú tomas la inflación del último mes y la proyectas como si fuera la inflación de los próximos 11 meses hacia adelante, de forma tal que tengas un conjunto de 12 meses y puedas decir, si la situación se mantiene así, el año va a ser de, por ejemplo, 223 hacia el futuro. Eso si fuera, digamos, pensando que es una estimación hacia adelante, como entiendo que lo calcula el observatorio. También puedes tomar la histórica, es decir, verlos parados a finales de mayo, como es este caso, ver cómo se comportaron los precios de los 12 meses para atrás y analizarlo de forma histórica. Ambas aproximaciones pueden ser muy útiles. Normalmente la que suele ser más instructiva a efectos de preparar presupuesto o a efectos de elaborar una potencial política pública es la del futuro, porque es la que te revela las expectativas de la gente. Sí, digamos, aquí lo que sobre lo cual deberían estar muy atentos los hacedores de política, bien sea todo lo que tiene que ver con la parte monetaria, como el Banco Central o el Ministerio de Finanzas, es qué está esperando la población, que la inflación se acelere, porque si se acelera puede ser más de 223. O si espera que se desacelere. Me da la impresión de que en el momento en el que estamos, por un conjunto de variables que seguramente vamos a abordar en los próximos minutos, la expectativa es que se acelere la inflación y las condiciones se hagan un poco más retadoras. Y en ese caso de 229% en la inflación, ¿cómo afecta el bolsillo de los venezolanos? ¿Cómo afecta el presupuesto familiar? Sí, la verdad es que el efecto de la inflación históricamente, y esto pasa, digamos, en todas las economías que experimentan algún grado de inflación, porque además todas las economías experimentan algún grado de inflación, lo normal o lo saludable es que sea inflación de un dígito, digamos, entre 2 y 4% puede ser una inflación normal en un país desarrollado, entre 4 y 6 puede ser un país en vías de desarrollo, pero de economía grande, con mucho intercambio, con mucho comercio exterior, con mucho intercambio con sus pares, con otros países que sean sus vecinos, ¿no? Sus socios comerciales. El caso de Venezuela es una inflación de 3 dígitos, es una inflación que es muy dramática. Toda la inflación siempre en cualquier lugar tiene el mismo efecto, pero claro, este es mucho más agresivo, mucho más, la gente lo siente más, más intenso, y es la pérdida del poder adquisitivo. Básicamente lo que significa es que el dinero que tengas en tu bolsillo esté denominado en la moneda que esté, ya no puede comprar la misma cantidad de productos y servicios que compraba hace un mes o hace 12 meses. Entonces esta es la primera, digamos, lo que la gente normalmente procesa más rápido, lo que percibe más rápido, y tiene la característica de que puede ocurrir progresivamente, porque un poco lo que hablábamos, esta cifra de 220 y tanto, casi 230, no pasó en un solo día. Que pase en un solo día ya es bastante malo. Hay ejemplos históricos de episodios de crisis hiperinflacionarias donde los precios podían cambiar. Argentina es uno que lo tenemos cerca en la región, donde los precios podían cambiar mientras estabas haciendo la cola para pagar. Eso es algo muy dramático, pero básicamente lo que significa es, llegaste con un billete y pensando que ibas a comprar X cantidad de cosas y no te alcanza. Y no te alcanza periodo tras periodo, mes tras mes, semana tras semana. Y en este contexto, una familia, ¿cómo debe diseñar su presupuesto familiar? ¿Qué son las cosas que, digamos, que se deben considerar prioritarias? Porque si se pierde el poder de compra, significa que con la misma cantidad no puedes comprar los mismos productos. Entonces, sí, ¿qué se debe priorizar? Sí, esto yo recuerdo que cuando mis tiempos de estudiante había y es algo me gusta mucho porque es como del conocimiento de la sabiduría popular venezolana, que es como
arrópate hasta donde te llegue la cobija, pero si la cobija se encoge, cada vez tienes menos para arroparte, ¿no? Y es algo que genera muchísima ansiedad. Me encanta que me hagas la pregunta para la familia, porque creo que las familias, al ser varios miembros, podrían organizarse mejor. Si son familias en donde 2 o 3 ya puedan aportar al hogar, hay una posibilidad de organizarse mejor. Si son familias donde hay tal vez miembros que todavía están en edad escolar, necesitas organizarte mejor. En este caso, tal vez estos miembros todavía no pueden aportar, pero tú necesitas, como líder de esa familia, garantizar que haya unas condiciones mínimas, ¿no? Y esas condiciones mínimas normalmente incluyen los gastos del hogar. Para algunos será el condominio, los servicios, para otros será el alquiler y los servicios, y todo lo que tenga que ver con la educación de los miembros que todavía están estudiando. Y bueno, ciertamente algunas familias deciden financiar la educación de los miembros más pequeños hasta el bachillerato o los primeros años de la universidad, pero hay que empezar a considerarlo, ¿no? ¿Cómo se paga esto ahora? Y luego todo lo que sea gastos esenciales, como la alimentación y el transporte. Esos 3 rubros deberían ser, digamos, gastos del hogar, gastos educativos en caso de que aplique, que siempre aplican en alguna medida, y gastos de comida y transporte. Recientemente el Ejecutivo Nacional se reunió con varios gremios, con ANSA, con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, también con unos sectores productivos agrícolas, con la intención de acordar precios en algunos rubros ante la escalada inflacionaria. Todavía no han publicado la lista. ¿Cuáles deberían ser los rubros que se incluyan en esa lista, en tu opinión? Sin duda, bueno, me acabas de mencionar ANSA, eso ya de alguna manera nos da como una pista de que el foco podría estar, y creo que es lo correcto para, por lo menos mientras estamos en este periodo de adaptación, porque quisiera resaltar que en Venezuela nosotros hemos pasado por periodos como este y el país ha mostrado resiliencia suficiente para retornar a unas condiciones un poco más estables. Nosotros desafortunadamente no hemos podido superar nuestra crisis inflacionaria, pero sí hemos tenido periodos de hiperinflación que se han revertido, y yo creo, tengo la confianza de que este será un periodo que vamos a poder superar también, dadas ciertas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos mientras nos estabilizamos, ¿no? Y pasamos a una etapa con un poco más de certidumbre sobre los precios? Porque la inflación también significa, yo no sé cuánto va a costar mañana. Puede subir 10, pero puede subir 5%, o puede subir 20%. Entonces, esa incertidumbre relacionada a cuánto van a costar las cosas hace muy difícil el presupuesto familiar, pero también muy difícil el presupuesto empresarial. Lo que me gusta de este proceso con los gremios es que, si se van a acordar unos precios, por lo menos que el proceso de acuerdo considere, porque un poco siempre se dice, y yo creo que es importante, tienes que proteger a la familia y al consumidor, pero si los precios se fijan en un nivel que está por debajo del costo de producción, vamos a entrar en una situación que puede ser mucho más delicada, que tiene que ver con escasez. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, y creo que este acercamiento, donde haya, digamos, sector público y sector privado, es muy positivo para garantizar, bueno, cómo a qué punto medio podemos llegar mientras la situación se estabiliza. Porque si yo te pido a ti, como sector público, que tú vendas a un precio que está por debajo de tu costo de producción, eventualmente vas a tener que dejar de producir, y eso ahí perdemos todo por el tema de la escasez. ¿Cómo inciden los alimentos o el precio de los alimentos en la inflación? ¿Qué peso tienen en ese cálculo? Es uno de los rubros que tiene el peso más importante, porque la manera en cómo se calcula el índice de inflación en Venezuela, que es la metodología que se usa prácticamente una economía estándar global, pondera según cuánto gasta una familia en ese rubro. Es decir, si hay un rubro muy pequeñito, puede ser electrodomésticos para el hogar. Es algo en lo que las familias quisieran y pudieran eventualmente invertir, pero tú no compras una nevera todos los días, por ejemplo. Y por esa incidencia es entonces que se está, digamos, abordando acordando los precios con los supermercados. Es mucho más sensible. Es decir, tú puedes acordar cualquier otro precio, pero si no tiene frecuencia de compra, eso no va a aliviar la urgencia de las familias. En cambio, la comida tiene urgencia de compra todos los días. Entonces tiene mucho sentido empezar por ahí. Y en el caso de los emprendedores y los pequeños comerciantes, ¿cómo se pueden proteger? Ya hablamos de cómo podría protegerse una familia. Los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios y los emprendedores, siempre y cuando tengan negocios basados en inventario, un mecanismo, digamos, por defecto con el que se pudieran proteger es con la compra de inventario, de estar siempre abastecidos para que las fluctuaciones de precio les afecten lo menos posible en las
potenciales recompras a futuro. Esa es una manera. La segunda manera, que es algo también a acordar con el cliente o con el consumidor, es las condiciones de pago. Digamos, todo lo que tenga que ver con condiciones de pago diferidas en este momento son menos atractivas para el que vende. Para el que compra siempre va a ser atractivo, pero para el que vende en este momento es mucho más complicado de dar esa facilidad de págame a futuro en X número de pagos o cuotas. Pues. ¿Cómo se están comportando los medicamentos o el precio de los medicamentos en el mercado venezolano? El precio de los medicamentos en el mercado venezolano tiene también la particularidad. Todo esto ha alcanzado, me gustaría siempre recordarlo, todo esto ha alcanzado un cierto nivel de estabilidad en los últimos años. Y bueno, estamos pasando ahorita por este periodo que es un poco más retador. Pero nosotros tenemos una industria farmacéutica que tiene un cierto grado de capacidad para abastecer el mercado local, y luego está todo lo que es importado. Normalmente, lo que es importado va a tener siempre un componente adicional relacionado con todo lo que tenga que ver con las divisas. Entonces va a tender también al alza. ¿Cómo puede contribuir, digamos, el uso de ciertas plataformas digitales y aplicaciones de crédito? ¿Cómo puede usarlo una familia, digamos, para financiarse? Porque entendemos que se financia incluso alimentación y otro tipo de compras. Sí, siempre que las familias tengan la posibilidad de utilizar esa herramienta, va a ser probablemente su mejor opción, por un tema de flujo de caja. Digamos, las familias normalmente sus ingresos son cada 15 días o cada mes, o en algunos casos al final de la semana. Y si tú tienes certeza de que te van a pagar al final de la semana, en 15 días o en 30 días, eso te permite planificarte y utilizar herramientas de financiamiento. Siempre que esa opción esté disponible, yo, digamos, soy una gran defensora de que la familia lo pueda utilizar con responsabilidad y siempre honrando esa confianza que el vendedor puso en ti. Está bien, yo te doy esto y tú me lo puedes pagar en X número de días. Y en todo este escenario que hemos venido describiendo durante la entrevista, ¿existe la capacidad de ahorro o la posibilidad de ahorrar, digamos, para la familia promedio? Sí, para la familia promedio la capacidad de ahorro en este momento está amenazada, porque es lo que conversábamos, esto es como un periodo de ajuste. Y también el fenómeno inflacionario en el mundo tiene la característica de que la inflación empieza a ocurrir y tú vas sintiendo los cambios semana a semana o mes a mes, y tu sueldo normalmente o tus ingresos normalmente no se mueven a la misma velocidad. Lo que pueden hacer las familias es normalmente buscar ingresos paralelos, pero todo eso toma tiempo de implementación. Entonces, el ahorro en este momento es posible. Es posible que las familias que hayan venido acumulando ahorros en este momento necesiten usar sus ahorros para estabilizarse mientras encuentran nuevas formas de completar su presupuesto mensual. Hay un último tema que quisiera abordar antes de que cerráramos la entrevista, y es el incremento de la unidad tributaria. Pasó de 9 a 43 bolívares, eso es un aumento de 378%. Pero la gente no tiende a verlo, digamos, con claridad. ¿Cómo impacta el aumento de la unidad tributaria en la cotidianidad, a una persona, a una familia? Sí, es verdad, la gente lo pasa por alto porque la unidad tributaria muchas veces, digamos, está tras bastidores, por decirlo de alguna manera, y es una métrica en Venezuela, es una referencia para calcular ciertas tasas e impuestos. Entonces lo van a empezar a notar. Tal vez el ciudadano, digamos, el ciudadano común lo va a notar menos, pero el que es empresario o el que es emprendedor o el que es comerciante que tenga un establecimiento físico lo va a empezar a ver cada vez más, porque todas las alcaldías y gobernaciones fijan, y bueno, también el gobierno nacional para algunos trámites, fijan sus precios en función a la unidad tributaria. Entonces lo vamos a empezar a ver, y bueno, además forma parte de un mecanismo para equilibrar un poco mejor también el presupuesto de la nación. Porque finalmente todos los impuestos se trasladan al precio final. ¿Es correcto? Casi todos los impuestos se trasladan. Entonces es probable que los ciudadanos puedan verlo en algunos precios, este incremento de la unidad tributaria. Exacto. No es tan fácil identificar qué porcentaje de un aumento de precio corresponde al aumento de la unidad tributaria y qué porcentaje corresponde a otras variables. Siempre es difícil porque todo está pasando al mismo tiempo, pero sí lo van a empezar a notar. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim. Un gusto. Sandy Gómez, economista y profesora del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.